¿Cómo lo hemos orientado? Bueno, lo primero que quería deciros es una cosa que dijo David en la primera sesión. Lo primero es que no somos una universidad, no somos un think tank, no elaboramos teorías ni modelos sociológicos. Como vosotros bien sabéis, somos una ONG social, una organización social, eh, y que promovemos y que queremos en la transformación social. Que básicamente esto se concreta en la construcción de un mundo más justo, más sostenible, más solidario, y donde la educación es la palanca en la que nosotros nos apoyamos. Eso es lo que somos, y por lo tanto cuando construimos un curso como este, el desde dónde para nosotros es súper, súper importante. Y siguiendo con esa línea, eh, cuando hablamos de transformación, no solamente estamos hablando de la transformación de las estructuras, estamos hablando de la transformación de las personas, y en concreto de las personas que participamos en esta organización. Por supuesto, muchos de vosotros y vosotras participáis en otro tipo de organizaciones, en otro tipo de espacios, genial. Pero queremos darle también un poco sentido a este curso, ¿no? Y cerrando con esta sesión de participación y de cambio social. Y cuando digo eso, dicho de otra forma, no entendemos la participación en esta organización si no se entiende desde la transformación de las personas. Eso yo creo que lo tenemos que tener como muy, muy claro. Da igual desde dónde nos aproximemos a la organización, siempre vamos a buscar que ese proceso de participativo tenga que ver con la transformación de cada uno de nosotros y de nosotras. De eso va la sesión de hoy, de aterrizar eso, de poderle poner las palabras, de poderlo conceptualizar y que cada uno y cada una desde ahí saque sus claves. Las claves que le ayudan y que le dan sentido a lo que hace, tanto en esta organización, por supuesto, como hacia afuera. Ese es un poco el sentido de esta última sesión, y por eso quería como dejarlo como muy, muy claro, el por qué esta sesión dentro del curso de Fronteras. Os voy a compartir la pantalla, si os parece. Esto de presentar, gestionar las personas y compartir pantalla, no lo llevo yo muy, muy allá. A ver. ¿Veis? ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Sí. Genial. Bueno, pues eso es la sesión de cambio social y participación. Lo primero que me gustaría deciros o compartiros es el desde dónde, efectivamente. Creo que tiene todo el sentido volver a traer el propósito de la sesión en esta sesión de cierre. Y este es el propósito que teníamos cuando estábamos pensando en este curso de Fronteras. Decíamos, aprovechar el tiempo incierto y complejo para tener espacios de reflexión y hondura sobre nuestra forma de ver y estar en el mundo. Pensamos en Fronteras como una invitación para acercarnos a la realidad de un modo diferente, haciéndonos presentes y conectando. Propiciar la cercanía con las fronteras personales, físicas y mentales, reconociendo nuestras actitudes ante el sufrimiento ajeno y las posibilidades de reconciliación para construir espacios verdes, de humanización, de dignidad y de derechos. Una de las cosas que siempre hemos querido y que hemos querido diferenciarnos en este curso, y voy a ser muy pesado con eso, aunque estemos al final, pero sobre todo tiene sentido en esta sesión, es el desde dónde. Nosotros no hemos querido hacer un curso, como habéis podido o hemos intentado reflejar, sobre un seminario temático de temas relacionados con cooperación y desarrollo, sino que el valor que le hemos querido dar ha sido de buscar la mirada desde dónde hacemos las cosas, cómo nos colocamos, cómo reflexionamos, y como decía antes, cómo mostramos que la realidad penetre en nosotros, para que cada uno, como digo, pueda extraer sus propias claves, en su propio proceso transformador, que decía que tiene que ver con la participación. Si yo ahora mismo, que lo voy a hacer, os preguntara rápidamente, hacemos un barrido rápido, de qué claves os han servido de las que habéis estado en las sesiones, en las que habéis estado todos o todas, qué claves os habéis quedado, qué claves os han servido en este proceso que hemos tenido, este itinerario que hemos tenido, ¿sabríais decirme alguna?
¿Qué cosas os lleváis de este curso? ¿Qué claves, esa mirada desde dónde os ha servido? ¿Podéis nombrarme alguna? Ver las realidades de diferentes ventanas. Muy bien. ¿Qué más? Para mí la falta de compromiso político. María Jesús, la falta de compromiso político. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más claves han salido? ¿Desde dónde habéis mirado la realidad? En mi, No importa que os piséis, creo que participéis. bueno, en mi caso, perdona a quien haya interrumpido. Da igual. En mi caso, que las realidades son complejas y requieren mucha observación y reflexión sobre el análisis y qué intervenciones hacer para encontrar el mejor camino. Es complicado. ¿Más? Nuestras propias fronteras, porque nosotros nos tenemos culturalmente creados cada uno, por nuestras costumbres, historia, cultura. Nuestras propias fronteras. Genial. ¿Más? La educación como un elemento de desarrollo, pero yo lo apuntaba ya la otra vez, un elemento de desarrollo desde el lugar en donde. Es decir, no se puede traspolar nada, sino todo lo contrario. Aceptar lo que se tiene y partir de hecho para continuar. Perfecto. Genial. A acercarnos a la realidad y combatir el dolor. Más. Fijaos, fijaos las cosas potentes que estáis diciendo. El mirar desde el corazón, me impactó mucho la frase de según el dolor con que se mira. Mirar desde el corazón. ¿No? Cruz. Sí, y según, y que digo que me impactó mucho esa frase de que todo es según el dolor con que se mira, ¿no? De alguna manera, el empatizar, el ponerse en el lugar del otro, el mirar de frente al sufrimiento, ¿no? ¿Más? ¿Qué más cosas? El repensar y el profundizar Javier. sobre nuestros propios fundamentos como voluntarios en agriculturas. La cantidad de fronteras que existen. ¿Más? ¿Alguna más? Habéis dicho desde acercamiento al dolor, nuestras propias fronteras, mirada desde el corazón, lo complejo, el análisis que hay que hacer para encontrar el mejor camino a las soluciones, la falta de voluntad política, la educación como elemento de desarrollo, el lugar o como lugar desde donde, repensar nuestros propios fundamentos como ventanas a la nueva realidad. ¿Alguna cosa más? El reconocer y analizar también en nuestro imaginario, ¿no? Nuestra mirada, porque depende de desde dónde miremos o cómo nos imaginemos nosotros el mundo, pues vamos a ver las cosas. Eso hay que analizarlo y sobre todo cómo influye nuestro ego. Bueno, me estoy enrollando un poco. No, está bien. ¿Más? ¿Alguna más? Sí, yo diría el concepto de sentirnos responsables de la situación y como responsables dar una respuesta, ¿no? Ir a la acción. Muy bien, Kigan. Responsables, ir a la acción. No sé si se me oye bien, pero yo a la mirada le añadiría también la escucha. ¿Desde dónde escuchamos también? Claro. Veré. Preguntar, escuchar, actuar.
Fijaos, muchas gracias. Muchas gracias porque creo que todo lo que estáis diciendo, de alguna forma u otra, es el colofón a lo que tiene que ver con esta sesión. Yo esta sesión la he querido, no digo reinaugurar, no le digo ponerle otro nombre, pero sí concretarla, sí conceptualizarla, sí llamarla, para que nos quedemos con algo que podamos llevar, como un itinerario de la esperanza. Itinerario como proceso. Aunque termine el curso, aunque este curso ya termina, darle camino todavía, darle rienda todavía a la participación desde el punto de vista de lo que estáis comentando. Esa toma de conciencia, ese trabajo interior que estamos haciendo, ese conocimiento a la realidad. Acordaros que necesitamos conocer la realidad. José Vicente decía los datos, nos mostraba los datos, ¿no? Ante la ignorancia, los datos. Incluso él decía, retarlos. Ese análisis crítico que estamos haciendo. Esa llamada a la acción. Esa forma de estar. Esa forma de relacionarnos y, en definitiva, esa forma de ser. Para mí, y esto es muy personal, es un itinerario de aprendizaje. La participación como un itinerario de aprendizaje personal y comunitario. Eso es la primera idea que me gustaría dejar clara. Lo segundo, de la esperanza. Una de las IES, las que decíamos que luchábamos o con las que queríamos romper, era la de la impotencia, que tiene que ver con lo no probable, con lo que creemos que no va a poder ser. Y ahí surge la posibilidad desde la utopía. Y es donde surge la mirada esperanzadora. Si hay algo que nos une a día de hoy y en este momento a los que estamos aquí, más allá de las miradas de cada uno, del marco mental que tengamos, de cómo veamos el mundo, tiene que ver con que tenemos una mirada esperanzada. Y eso lo dice nuestro propio documento de identidad. Si no tuviésemos esa mirada esperanzada, es decir, si no trabajásemos contra la impotencia, que es decir, la esperanza, no tendría sentido el aquí y el ahora que estamos teniendo. ¿Se entiende? Entonces, lo importante para mí es que estamos trabajando cuando vemos el concepto de participación, un itinerario de aprendizaje. Un itinerario de aprendizaje personal y colectivo, basado básicamente como algo que nos une, la esperanza. Si eso no fuese así, no tendría ningún sentido que nosotros estuviésemos participando en una organización social, sino que estuviésemos en la esperanza. Y esto nos va a conectar con algunas cosas que habéis dicho ya. ¿Se entiende esto el itinerario? ¿Cómo vamos a ver el itinerario? Pues insisto, es que habéis dicho muchas cosas que tienen ya sentido. Si hay algo que quisiésemos meter en la mochila, si yo os diría, en este itinerario de la esperanza, ¿qué cosas, en qué modo? Creo que es como lo hemos formulado en el curso, en el módulo. ¿Con qué modo queremos meter elementos que queremos meter en la mochila? Tiene que ver con tres elementos que son básicos para mí. Uno que tiene que ver con el respeto a nosotros mismos, a nuestras creencias, a nuestros valores, pero sobre todo también el respeto por el otro, por sus opiniones, por sus creencias y por sus valores. Partimos de que eso es parte del aprendizaje, el respeto. Segundo lugar, la responsabilidad. La habéis nombrado ya. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y desde el punto de vista, yo no lo veo desde el punto de vista de la culpa, no lo veo desde ese punto de vista de la culpa, seremos culpables, sí desde el deber de como ciudadanos y ciudadanas afrontar los retos grandes, pequeños que tenemos como sociedad. Y eso, lo habéis dicho, nos lleva a la acción, a la respuesta. Desde el hacer. Y el hacer lo podemos entender por la colaboración, por la influencia, por la motivación, por la voluntad más que la motivación, diría yo. Porque la voluntad tiene que ver con la acción. La motivación a veces no, la voluntad sí. Entonces, si tuviésemos que
impregnar, cargar esta mochila del itinerario de la esperanza, yo creo que deberíamos poner estos 3 elementos: el respeto, la responsabilidad y la acción, la respuesta. Ese es el modo que queremos aproximarnos a este itinerario de la esperanza. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Yes. Dicho eso, me gustaría compartir con vosotros este marco conceptual, este esquema, el que voy a ir desarrollando ahora durante este rato, en el que se apoya este itinerario y que en lo personal a mí también me ha servido para entender los procesos de aprendizaje tanto a nivel individual como grupal, como comunitario y diría social. Es fácil de entender este esquema, es fácil de expresarlo, lo vais a ver, pero también es muy potente. Es muy potente, ¿por qué? Porque se puede aplicar en distintos sistemas. Se puede aplicar al sistema personal, como digo, al sistema grupal, comunitario y de la propia sociedad. Y eso es lo potente, porque está, como dirían los sistémicos, todo está conectado. Y la primera palabra que nos sale en este sistema, en este modelo, es la palabra de cambio. Este es el punto de partida de la sesión de hoy, el cambio. Y así es como la hemos nombrado. Seguramente es una de las palabras que más se ha repetido, habéis escuchado en el último tiempo, junto con digitalización o incertidumbre o entornos. O sea, creo que está muy de moda en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal. Y en términos, digamos, muy teóricos, el cambio suele ser un proceso adaptativo. Suele ser un proceso que viene dado por un proceso de adaptación. Supongo que habéis escuchado la frase de hay que cambiar nuestra forma de trabajar en las empresas, en los grupos. Tienes que cambiar X, tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Tienes que dejar de fumar. El médico le dice a una persona, tiene que dejar de fumar. O sea, el cambio siempre tiene que ver con un proceso adaptativo. Y eso significa que muchas veces viene impuesto desde fuera. Cuando te dice el médico que tienes que dejar de fumar, es que te propones un cambio de hábito, ¿no? Por eso se habla de la gestión del cambio. Estamos todos hablando de hay que gestionar el cambio, hay que reinventarse. Bueno, efectivamente, muchas veces eso viene dado por un elemento externo, por una necesidad externa que requiere de adaptarse. En términos, si lo llevamos en términos sociales, ¿no? En términos sociales, sabemos que la mayoría de los cambios son lentos, son desordenados, son muy progresivos, son acumulativos. La mayoría de las veces surgen en lo local. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del 15M, por llevarlo a un ejemplo más nuestro, al principio surge acumulando muchas de las necesidades, anhelos, expectativas que habían y se concreta en un momento dado en un punto local, un grupo de personas que se juntan. Surge así, espontáneo, desordenado. Luego hubo que ordenarlo, luego hubo que ponerle forma. Pero muchas veces ese cambio, como digo, no tiene una intencionalidad. En lo social, el cambio social no siempre tiene una intencionalidad, sino que surge, como digo, de forma espontánea. Yo tengo la sensación de que quien me inventó la lavadora no tenía en mente, no estaba pensando en el empoderamiento de las mujeres. Estaría pensando, seguramente tendría otro objetivo, pero eso supuso luego un cambio en muchas formas, ¿no? de lo que tiene que ver con la vida práctica de las mujeres, de los hombres, pero en ese momento de las mujeres. ¿Se entiende eso? Entonces, por lo tanto, el cambio, como digo, en términos teóricos, tiene que ver con lo adaptativo, con algo que viene casi siempre de fuera y que hay que gestionarlo. Luego vamos a entrar un poquito más en qué implica el cambio. Y decíamos que en términos sociales,
es desordenado, suele ser desordenado, acumulativo, no intencional. Es así como muchos de los cambios se producen desde el ámbito social. Cuando sí hablamos de cambios intencionales desde un punto de vista social, nos lleva a una brillante definición del desarrollo, que no sé si alguna vez la habéis visto o la habéis escuchado, de un economista indio y filósofo, Amartya Sen, que dice, es una persona que discutió mucho el cambio desde el punto de vista político, social y por supuesto económico, que dice el desarrollo como la expansión progresiva de las libertades para ser y hacer. Fijaos, sin entrar en mucho detalle a esta referencia bibliográfica, aquí, cuando estamos hablando de cambio, está buscando un cambio y este cambio está relacionado con, vinculado el desarrollo con el empoderamiento. Una palabra que habéis escuchado muchísimo, lo de empoderarse, viene por ahí, viene desde gran parte de la teoría de las capacidades, que se llama. Y cuando habla de las libertades, está haciendo referencia a las oportunidades. ¿Os acordáis de ese eslogan de Entre Culturas? Que supongo que debe estar por ahí, supongo, ¿no? La frase de educar es dar oportunidades. ¿Os suena? Bueno, pues ahí estamos haciendo referencia a un cambio intencional. Oportunidades porque damos la oportunidad de que la gente pueda decidir qué quiere hacer y qué quiere ser. Y por lo tanto, en la capacidad de decidir está la capacidad de ser libre. No voy a entrar en esto porque lo que quiero es que entendamos que existe el cambio como un proceso adaptativo, que casi siempre en los procesos sociales no es intencional, ya lo hemos definido, pero que cuando le ponemos una intención, cobra la palabra o entra la palabra dentro de este esquema el sentido. Y es otro elemento de este marco conceptual que estamos construyendo desde este itinerario. Cambio más sentido. Sentir viene del verbo latín sentire, ir hacia adelante, tomar una dirección. Y es la palanca que mueve el cambio, es nuestro para qué. Cuando nos estamos preguntando siempre el pero ¿para qué? Que eso somos muy buenos en Entre Culturas, ¿no? En muchos de los cursos. ¿Para qué? ¿Cuál es el para qué? Ese es el sentido que le estamos dando al cambio. Si yo, el profesor iba a decir, si el médico me dice que tengo que dejar de fumar y yo no le doy un sentido a eso, yo no voy a dejar de fumar. Hay una resistencia al cambio. Y viene impuesto desde fuera. Si no le encuentro sentido, si no le doy ningún sentido, no va a haber ningún tipo de cambio. Yo no soy muy fan de Paulo Coelho y tampoco él es que se caracterice por ser un experto en ciencias sociales, pero sí que creo que es muy bueno dándole sentido a las palabras. Y fijaos, en el mundo hay un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea y en lo que se cree. Fijaos. Entonces, vamos a recapitular un poco. En este itinerario que estamos haciendo de aprendizaje, de participación, donde hemos metido en la mochila estos tres elementos, el respeto, la responsabilidad y la respuesta, ¿qué nos ayuda para construir un marco conceptual de trabajo? ¿Qué nos falta en esta ecuación? La palabra transformación. Por eso, cuando hablamos de transformación social, estamos hablando del cambio con el sentido. Por eso a mí, esto hablado en términos más personales, hablaría más de transformación social, no de cambio social. ¿Qué implica cuando estamos hablando de transformación? Y aquí lo vamos a aterrizar ya en lo que he dicho al principio. Cada uno que lo lleve a su nivel. Es decir, si lo quiere interpretar, si lo que estoy diciendo lo quiere interpretar a nivel personal, a nivel grupal, delegación, a nivel comunidad o a nivel global, país o mundo, sociedad. ¿Qué 4 cosas son necesarias
se tienen que dar para que la transformación se dé. Lo primero, y esto es de sentido común, pero es muy importante tenerlo claro porque si ninguna de estas no está, no se da. Lo primero es la actitud, el querer. Y tenía aquí preparado en este botoncito un vídeo que le tengo mucho cariño, que se llama Actitudes. Actitud Volpa. ¿Os suena? Lo estoy escuchando yo, ¿no? ¿O todos? Tú solo. Yo solo, no sé por qué, siempre me pasa lo mismo. Actitud Volpa, ¿qué dice ese vídeo? Pues lo que dice básicamente es que si nosotros queremos ver el mundo con unos ojos y participar en una experiencia transformadora, hay que partir de una actitud. Y si no tenemos esa actitud y no lo queremos hacer, no, lo demás no existe. Lo segundo es el conocimiento, el saber. Lo decíamos al principio, tenemos que poner nombre, tenemos que ver las cifras, tenemos que entender, tenemos que conocer y aplicar nuestro propio criterio, retar los datos, como decía José Vicente. En tercer lugar, el concepto que ya lo hemos nombrado y que Amartya Sen lo vuelve a decir, el poder. El poder tiene que ver con el hacer, con la capacidad de hacer. El poder está siempre vinculado o ha estado siempre vinculado a una relación competitiva. Pero existe, y como todos sabemos, una dimensión distinta del poder. El poder como capacidad. Podemos utilizar el poder como el contra, basado en relaciones de competencia, en el ganar, el perder, y podemos basar el poder o trabajar el poder desde las relaciones mutualistas, no sé si es así, o desde la cooperación, desde la sinergia, desde la colaboración. Estas son las herramientas que nosotros utilizamos tanto a nivel personal, a nivel participativo y a nivel cuando trabajamos en proyectos de cooperación al desarrollo. ¿Cómo se empodera? ¿Cómo empoderamos? ¿Cómo somos partícipes? Y ojo, porque cuando hablamos de ciudadanía global, no estamos hablando solamente de la ciudadanía global en el sentido del sentido formal, de una visión del mundo, de los problemas, sino que cuando estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de poder. Cuando estamos ejerciendo nuestra ciudadanía, estamos hablando de poder. Del poder para, del poder con. Cómo yo, con mi capacidad de poder, puedo cambiar las cosas en el nivel que yo esté. Así, creo que se debería entender el concepto de ciudadanía, relacionado con la capacidad de hacer y de ser. Y por último, la visión utópica o la visión. Si no tuviésemos la utopía, si no estuviésemos pensando en la construcción de un mundo mejor, si no pensásemos en eso, si no pensásemos eso está relacionado con el sentido, no habría transformación. Necesitamos darle una visión. Y cuando hablo de visión, puede ser desde gente o gobiernos que estamos pensando en los ODS, o pueden ser cosas mucho más concretas, pero necesitamos tener una visión, una utopía, algo que podamos conseguir, algo a lo que podamos avanzar. Jaume Botey dice, lo que se quiere utópicamente dirige todos los movimientos de la libertad. Fijaos, lo que se quiere utópicamente dirige todos los movimientos de la libertad. Volvemos a conectar con el concepto de Amartya Sen del cambio intencional. Podemos hablar de la libertad. Pero tenemos que tener esa utopía. Por eso decía al principio que esta sesión estaba relacionada con la esperanza, en contraposición de la impotencia. Si no tenemos esa visión, esa forma de construir el mundo, de pensar que pueden cambiar las cosas, lamentablemente no hay transformación. ¿Se entiende esto? Y esto lo podemos llevar al terreno personal, a cada uno. Cuando decimos un proceso de transformación personal, estamos hablando de una actitud, de un conocimiento, de un poder hacer y de una visión. Si le hablamos de un equipo, si le hablamos de una delegación, si le hablamos de un país, si le hablamos de una sociedad, hay elementos obviamente mucho más complejos, pero la transformación tiene que contar con ese tipo de elementos. Y de hecho es más, si fijaos, podemos construir un modelo de aprendizaje basado en eso, en la transformación social. Capacidades para la transformación social.
personal, perdón. Capacidad de evaluar fortalezas y debilidades, la autoevaluación, capacidad de aprender de la reflexión, capacidad de tomar la iniciativa de manera creativa, capacidad de pensar sistemáticamente, capacidades para la transformación de las relaciones interpersonales, de alentar a otros, de participar en la consulta de toma de decisiones, en el ámbito que sea familiar, de la comunidad, promover y construir una unidad en la diversidad, capacidad que contribuyen a la transformación social, capacidad de crear una visión de un futuro deseado basado en principios. Esto que os estoy contando es un plan hecho en Bolivia, en un proyecto de desarrollo que nosotros llevamos, de formación de líderes comunitarios, de personas dentro de la comunidad en Bolivia, en alguna zona de Bolivia, que están trabajando, que están formándose y trabajando en este tipo de capacidades, desde lo personal, lo interpersonal y la transformación social. Están poniendo en juego, como digo, todo esto, la transformación. Siguiente elemento, que ya hemos comentado algo sobre el tema del cambio. El cambio, como decíamos, es adaptativo y por lo tanto ofrece resistencias. Siempre va a haber resistencias al cambio. Esto es un tema sistémico. Cuando tú quieres cambiar algo, siempre va a haber, en un sistema, el sistema reacciona. Si yo quiero introducir un software dentro de una organización, va a haber mucha gente que se va a resistir. El sistema tiende a compensar. El sistema tiende al equilibrio. Y ahí existen las resistencias al cambio. Y lo podemos llevar, insisto, al tema personal, al tema grupal, al tema organizacional y al tema y al ámbito de la sociedad. Las resistencias pueden ser de muchos tipos. Puede ser por creencias, lo habéis dicho. Pueden ser por intereses. Pueden ser por personas, por organizaciones, por gobiernos. Puede ser por ignorancia. Pero hay cambio, el cambio siempre supone una resistencia. Y esto es una ley sistémica, que tiene que ver con que cuando a un sistema se le fuerza, se le presiona, tiende al equilibrio. Y ese equilibrio es buscar el equilibrio. Lo podemos poner en cualquier ejemplo organizacional, grupal, como queráis. A cualquier reacción al cambio siempre hay una respuesta. Y el cambio es complejo, pero por entrar en mucho detalle, fijaos, esto es muy interesante, es muy importante. Las dimensiones que tiene el cambio. El cambio puede ser interno, en lo yo, en lo subjetivo, en la transformación personal, cuando hablamos de nuestros modelos mentales, lo habéis dicho. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo miramos la realidad, nuestras propias fronteras, habéis dicho. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también tiene que ver cómo nos relacionamos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra relación con el entorno, lo externo. El cambio también tiene que ver con los patrones colectivos, ¿no? Ahora, como por ejemplo con el coronavirus, cómo nos comportamos de forma colectiva, cómo pensamos, cómo seguimos las normas, cómo la gente se las salta, cuál es la identidad que nos damos con eso. Y por último, cuando estamos hablando de la transformación de las estructuras, del cambio de las estructuras, las políticas, de los modelos económicos, de los políticos, decís por ahí. Fijaos que el cambio tiene un montón de dimensiones, pero esto no es lineal, esto está interconectado. Lo que pasa es que tienen lógicas distintas. La lógica de las estructuras, de las instituciones, tiene una lógica racional, económica. La lógica interna nuestra es totalmente distinta. Está relacionado en el mundo interior, en las relaciones. Entonces, fijaos cómo, a pesar de que dice dimensiones del cambio, estamos transformándolo. ¿Por qué? Porque estamos dándole sentido. Aquí estamos buscando sentido. Una transformación personal con ese sentido. Relacional, de patrón colectivo, estructural. Perdonad porque se supone que lo tenía más o menos controlado. Vamos a la segunda parte de la ecuación. El sentido. Era la palanca con la que nosotros nos movíamos, la palanca que mueve el cambio. Y aquí hay dos elementos súper importantes. Súper importantes, y aquí creo que es donde nos tenemos que centrar más. Lo primero que tiene que ver con el amor.
Cuando me digo amor, no estoy refiriéndome a el amor romántico. Hay un biólogo y pensador que se llama Humberto Maturana, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, se llama El árbol del vivir, y él habla de distinguir las relaciones por competencia y las relaciones amorosas. Y dice, el amor es la emoción donde el otro tiene una existencia legítima, donde no se le niega, sino que se le acepta como un otro válido. Y es desde ahí que se puede construir una vida en sociedad. Fijaos cómo el amor, entendido desde ese punto de vista relacional, es el pegamento que lo une todo. Es el sentido, es una parte del sentido que le damos. Y ese amor se concreta, bajo mi punto de vista, en tres cosas muy claras, en tres elementos muy claros. Lo primero, que tiene que ver con respetar la singularidad del otro, lo hemos dicho al principio. Respetarlas, y tiene que ver con la parte de la mochila, respetar la singularidad del otro, aceptar al otro. Hemos visto hemos visto, por ejemplo, la sesión de desigualdad, ¿no? Como hablaba José Vicente, ¿no? Cómo se ve el estigma, ¿no? Del migrante y toda la carga esa que tenemos, que le ponemos, ¿no? Una cosa básica, respetar la singularidad. Segundo, cuidarnos. El amor está relacionado con el cuidado. Cuando hablamos de la cultura del cuidado. ¿Y qué mejor ejemplo del momento que estamos viviendo, ¿no? De la sanidad, del cuidarnos, de esas relaciones que se están dando de amor? Es muy interesante este concepto. Y os animo a que profundicéis, a que lo veáis desde ese punto de vista. Relaciones desde el amor, desde el cuidado, desde la preocupación por el otro, desde estar pendiente de. Y por último, el amor también tiene que ver con la inspiración, con la inspirar. Hay un ejercicio en el curso de voluntariado, que los que habéis hecho el curso de voluntariado básico, los que habéis hecho, que dice cuáles son tus círculos de influencia. Y te invitamos a que analices tú, con tu ejemplo, con tu forma de ser, con tu forma de estar, con tu estilo de vida, cómo inspiras a otros, cómo influyes en otros, ¿no? Y ahí vamos viendo círculos que van desde lo más cercano, desde la amistad, desde la familia, a gente en la que nos relacionamos, a gente con la que trabajamos, incluso a gente con la que no conoce, pero a través de las redes sociales, a través del medio que sea, influye, inspira. Entonces, el amor tiene que ver, el sentido tiene que ver con el amor. Y el amor se concreta en el respeto por la singularidad, el cuidado y la inspiración a los demás. Y por último, el sentido se construye también desde lo que habéis dicho vosotros, pues desde la respuesta, desde el crear, desde el hacer, desde esa definición que decía Amartya Sen de hacer, de ser y de hacer. Creo que lo decía Keegan, de ser responsables y de llamar a la acción, de crear. Y de aquí es donde nos salen los retos que tenemos como organización, no solamente las causas, sino los retos que tenemos como sociedad. Retos de inclusión, de hacer un mundo mucho más inclusivo, de hacer un mundo mucho más justo, donde no se vulneren los derechos, más sostenible cuando hemos hablado de ecología y de economía, más participativo, que tiene que ver con el empoderamiento. Fijaos que aquí es donde llega el momento de la acción, pero tenemos que crear. El otro día tuvimos una charla muy interesante de Pepe Laguna, que habla de los lugares habitables. Ay, pues ahora no sale, perdonad, al final, tanto botoncito. Y habla de los lugares habitables y habla de crear lugares sagrados. Y los pone por colores, no sé si la habéis visto esa charla. Muy interesante. Crear espacios habitables, sagrados, muy distintos. Por ejemplo, una escuela es un lugar sagrado, un lugar que es inviolable. Un hospital. Lugares de celebración. Cuando decía, poner el ejemplo, cuando celebramos, cuando a pesar de todo tenemos espacios para celebración. Cuando decía, cuando se casa la gente en un campo de refugiados, ponía ese ejemplo. Pero lo podemos llevar también a nuestro entorno más personal. Lugares verdes, relacionados con la ecología, con el respeto a la naturaleza. Lugares, lo ponía violetas o morados, que tiene que ver con el reconocimiento del otro, de las identidades del otro o de la otra. Fijaos que eso tiene que ver con la creación. Cuando nosotros estamos participando, estamos creando.
desde el punto de vista que sea, es decir, del espacio que sea, estamos creando. Y estamos relacionándolo con el amor, con la legitimidad del otro, construyendo, como decía Maturana, una vida en sociedad, en la existencia legítima, donde no se le niega, sino que se le acepta. Este es el esquema que os decía, este es el itinerario que os proponía. Si todo esto le damos sentido, lo llevamos a la parte más personal, llegamos a la definición, a lo que tiene que ver con cuando hablamos de agentes de cambio o agentes de transformación. La participación tiene que ver con eso. Por eso digo que esto nos puede servir como un modelo de aprendizaje para la transformación. Desde el cambio, desde el sentido y desde todos los elementos que tienen que ver con la transformación. Fijaos cómo vinculamos el cambio social, un poco como colofón de este esquema, de este esquema que os quería compartir. La participación transformadora, cambio social. Dice, el cambio social requiere que individuos solos y colectivamente lleven a cabo cambios de comprensión sobre lo que es posible en la formación de la condición humana. La educación, cuando es basada en ciclos continuos de reflexión y acción y fundada tanto en la teoría como en la práctica, puede apoyar profundos y transformativos, esto lo han debido traducir en América Latina, procesos de aprendizaje y resultados, llevando potencialmente a cambios en un más amplio nivel organizacional y societal. La participación por medio de un rango de innovaciones y prácticas exitosas es percibida en tener el potencial para influir en un cambio social favorable a los pobres y contribuir a la reducción de la pobreza y una mayor justicia social, al fortalecer los derechos ciudadanos y su voz, lo cual a su vez puede influenciar el diseño de políticas, facilitar la gobernabilidad local y mejorar el control social y la responsabilidad de las instituciones. Pero la participación significativa requiere aprendizaje, que es lo que llevo un buen rato intentando expresar. Cambios en la conducta, actitudes y relaciones de poder. Y ahora aquí se abren unos interrogantes que obviamente yo ni creo que poca gente tiene la respuesta, pero que es parte de nuestro proceso como organización, como sociedad, como personas. ¿Cuál es la relación que existe entre la educación, la participación y el cambio social? Creo que como organización nosotros tenemos que dar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué necesita ser aprendido para lograr tanto la transformación de los individuos como lo de la sociedad? ¿Y dónde y con qué medios debe tal aprendizaje ser convenido? Fijaos que son preguntas que de alguna forma compilan algo de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Esto es un texto de la Universidad de Sussex en Inglaterra y me pareció que era, además de brillante, condensaba todo lo que he intentado como expresar, ¿no? Como todo lo que estaba intentando contar desde el punto de vista de este proceso de aprendizaje, que nos lleva al cambio, a esta mirada de la gestión del cambio desde un sentido, cambiando nuestras actitudes, nuestras conductas, repensando nuestras relaciones de poder, cómo me relaciono, esto lo veíamos mucho en el módulo de WISI, y cómo esto se vincula con la educación. Vuelvo a retomar, como empezamos, esta imagen que creo que fue David quien la puso, y cerrar esta pequeña presentación muy compleja, ojalá que se me haya entendido, pero que también eso, ¿no? Que también de este lado hay sueños. Esa visión, esa utopía con sentido, que promueva un cambio que sea para bien, que sea sostenible, que sea inclusivo. Bueno, es un poco. He ido un poco corriendo, os dejo un poco de silencio, me voy a callar para que veáis el esquema, para ver si os hace sentido. Y os doy la palabra para que reaccionéis.
Hola. ¿Cómo os he dejado? Hola, ¿me escucháis? ¿Podéis hablar? Sí, te escuchamos. Ah, vale, te vale. Estamos pensando. Ah, vale, vale, perdonad. Nos has removido y estamos ahora asentando la información. Yo quiero entender que toda transformación implica dos cosas. Por una parte está la resistencia al cambio, que puede venir motivado, lo decías, por creencias, por intereses y por ignorancia, pero a eso hay que unir el sentido, y el sentido sí que tiene un peso muy importante en cada uno de nosotros. Cuando hablas tanto del amor como de crear. Entonces, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Decid lo que queráis. Mira, Gustavo, el camino es largo y difícil. Y hay que poner muchísima voluntad para ir consiguiendo cosas poco a poco. Todo esto está entroncado con lo que hemos visto, y a mí hay un tema que me interesa muchísimo, que es el de la educación, y creo, bueno, no podría explicar todo lo que escribí en los ejercicios que mandáis porque sería larguísimo, ¿no? Pero la educación como base del desarrollo de todas estas cosas es fundamental. Sí, sí, bueno, es que creo que los que participamos en esta organización, eso, por eso creo que la hemos elegido. Hay otras organizaciones que enfocan... Yo insisto, por un poco aterrizarlo, mi gran obsesión ha sido no hablar de cambio social, no hablar de participación así como si fuese un seminario teórico, sociológico, antropológico, sino cómo esos conceptos los vivimos, los aterrizamos a nuestro día a día, a nuestro concepto de participación. Y cómo este esquema, esta ecuación, nos puede servir para diseñar nuestro propio itinerario personal de trabajo. Un curso, si queremos capacitar, si queremos Volpa, o sea, la esencia de Volpa, si nosotros pasamos este modelo, este esquema, lo pasamos por el como Tamid a Volpa, es lo que estamos, es lo que se promueve. Por ejemplo, digo Volpa porque es un ejemplo que lo conozco mucho mejor, ¿no? Pero nuestro proceso de voluntariado pasa también por eso, por un proceso transformador, de participación transformadora, donde existen unos cambios que nosotros mismos tenemos que vencer, que son resistencias que tenemos nosotros mismos. Porque, como digo, muchas veces el cambio viene impuesto desde fuera, pero cuando nos lo tomamos desde dentro, le tenemos que dar ese sentido. Y ese sentido tiene que ver con lo que decía antes de las relaciones amorosas, como tal y como lo define Maturana, de la legitimidad del otro, de no anular, y de construir ese tipo de relaciones no competitivas, del respeto, y por otro lado del hacer, del concretar, del tener desafíos, de tener proyectos, de involucrarnos. Y eso nos sirve para un itinerario personal, como digo, para construir una organización. Si ahora mismo quisiésemos montar una ONG, deberíamos pensar en este tipo de, una organización social, me da igual, o de vecinos, o lo que tendríamos que pensar. ¿Qué resistencias hay? ¿Qué cambios queremos tener? ¿Qué sentido le queremos dar? ¿Cómo nos queremos relacionar? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué visión tenemos para aprender? Y ese es el proceso participativo. Cuando participamos estamos siendo parte, formamos parte de algo, tomamos decisiones, hablamos, nos relacionamos. Y eso está relacionado con el poder y con la ciudadanía. ¿Más? Sí, David. vamos, agradecerte, Gustavo, porque me ha gustado mucho el enfoque y que creo que no era nada fácil, que con esta sesión que es colofón, pero que también introduce temas ahí como participación, cambio, transformación, poder, ¿no? Y es verdad que puede quedar ahí como
muy elevada, ¿no? A mí ha habido varias cosas así como que me ha suscitado ahí como tu enfoque, ¿no? Y me ha gustado. Una, como me gusta, o sea, y que en una sesión así, que hablemos del amor y de la creación, ¿no? Y de la belleza, que no sé, que puede parecer que es un concepto así como no para... Sí, no lo sé, pero me parece que lo veo como en ese sentido, como, sí, como una... Cuando has hablado de sentido, ¿no? Creo que el amor le da un sentido al cambio, y sentido como en clave matemática, ¿no? ¿No? Cherco les dice como que a veces las capacidades, pues muchas veces pueden estar como para construir la bomba atómica o para crear una vacuna, ¿no? Entonces el sentido, esa vectorialidad, me parece que cambia, ¿no? Igual nosotros, pues que podemos, ¿no? Como organización también, tener capacidades para agrandar nuestra marca, por así decirlo, o para suscitar cambios, ¿no? Y me parece ahí también como, o sea, me ronda, también es por el momento, pero como esto que decías también, como una, y le voy dando vueltas desde la primera sesión, como que el enfoque de fronteras yo creo que es una mirada compasiva, ¿no? De entender el mundo y no solo intelectualmente, que también, ¿no? Y ¿no? La importancia, lo que ha subrayado de los datos, que decía el otro día José Vicente, ¿no? Pero ese comprender el mundo más allá de lo que una visión así como, o sea, como profundizar y que ese dolor nos lleve a la acción y una acción integral, que a veces hay una parte que es como quedarse quietos, ¿no? Pero sí que ese cambio, esa transformación como un itinerario de aprendizaje, no sé, me ha suscitado mucho, te agradezco. Gracias, David. Tenemos 5 minutillos para cerrar, lo que queráis decir. Es el final del curso, puede ser referente a lo que acabo de decir, puede ser a lo que os apetezca. Olga. Que no sé por qué me he fijado en tu pantalla y estaba mirándote. Pues nada, yo simplemente, o sea, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido, en general ya, me ha parecido muy ameno y yo creo que ha ayudado mucho a mí, por lo menos, a la reflexión. Y lo que puse también en la evaluación es que el tema del compromiso también es importante. Y todo lo que nos hace reflexionar en el curso, pues también que vaya enfocado a algo, aunque sea pequeñas cositas que podamos hacer, eso dentro de un compromiso más personal o más social, pero a mí eso me ha gustado, es lo que más cuesta también, tomar una decisión, un compromiso, pero me ha parecido que estaba muy bien. Y muchas gracias. ¿Alguna voz? Yo te quiero agradecer, Gus, esta última sesión y todo, ¿no? Todo el curso. Hay muchas manos, corazones y mentes detrás de Fronteras, y agradecerte porque todo ha sido como correr un velo, ¿no? Y ver algo más. Y ahora, como un compendio que, como comentaba David, enfocado desde el amor, esta gente así que está con la filosofía oriental y demás, ¿no? Los Advaitas, esto que creen en la unicidad de todo, ¿no? Las personas que creen que en teoría somos un todo, dicen que el ser es el estar y el amor en general es la expansión de ese ser, ¿no? El amor entendido así, que por eso somos en principio todo amor. Y mirado desde ese lugar, la cuestión, lo que puntualizabas sobre los círculos de influencia y de ser fuente de inspiración para otros, creo que es parte de la tarea que traemos implícita muchas veces, ¿no? Y que eso va haciendo como círculos en el agua, como círculos concéntricos cada vez más grandes, que inspira volpas, inspira voluntariado, inspira cambios. Y el otro día escuché una frase que me resultó como muy gráfica, que a veces para tomar esas decisiones que nos cuestan porque interpelan a las propias creencias con las que venimos arraigadas, hace falta un segundo de coraje. A veces es ese segundo de coraje que nos hace saltar y cambiar la manera de pensar de algo porque nos tiramos a la piscina, porque nos animamos, ¿no?
Y a veces, y en una situación como estas que vivimos, con tanta información y también con una visibilidad de cuestiones tan extremas, a veces son esos minutos de coraje que nos llevan a ser de una manera o de otra, ¿no? Seguir creyendo lo que creíamos o cambiar la mirada. Así que bueno, gracias, muchas gracias. A ti, Ceci, por ese ingrediente nuevo, o nuevo el coraje. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si no hay ninguna mano... Sí, David, ¿no? ¿O la he dejado levantada? No lo sé. David, ¿querías decir algo? No, perdón. Vale. Se ha quedado. Vale. Bueno, pues si queréis, hasta aquí la sesión y hasta aquí el curso. La verdad que creo que ha sido... ¿Chema? Ah, Chema está aplaudiendo. Ah, vale. Sencillamente, no, dar las gracias por todas estas sesiones que ha habido, que a los Volpa nos ha servido como un complemento fenomenal, en un momento además complicado y difícil de nuestra formación, y ese era el aplauso, ¿no? Y que nos ha abierto muchos caminos en los que recorrer ahora, personalmente, y que bueno, es un reto, esa plasticidad que debemos tener para ir mejorando y convertirnos en agentes de cambio, o por lo menos intentarlo. Muchas gracias. Bien, pues ahora sí, agradeceros a todos y todas estas 5 semanas. Creo que ha estado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón, reescuchando las sesiones con vuestras intervenciones. Ojalá que haya sido así también para todos y para todas. Creo que Fronteras tiene más sentido que nunca. Es mejorable, por supuesto, pero también es un proceso y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Por eso decía que no queda aquí. Mi invitación con esta presentación era a que sigamos analizando esas claves que nos han hecho tomar la decisión de participar en esta organización o en la que sea. Así que muchísimas gracias. Esta sesión o esta presentación, si la queréis tener, la compartiré. Y nos vemos, ojalá, pronto en lo presencial. Así que un fuerte abrazo a todos y todas. Y si queréis dejar algún comentario en la evaluación del curso, pues yo os animaría a que lo hicieseis, la verdad. Gracias, Gustavo. El mío lo tiene, te lo dejé hace un ratito antes de empezar la reunión. Pues muchísimas gracias y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. A todos. Chao. Chao. Adiós.